Le damos la más cordial bienvenida a esta actividad. Estamos a unos minutos de empezar. Ya nos acompaña el maestro en Ciencias de Computación, Joel García. Está ya a punto de comenzar con el taller. En unos segundos iniciamos. El tema de hoy está relacionado con varios términos que seguramente han escuchado o que no, pero que suenan bastante interesantes, como el deep learning, las redes neuronales, la minería de opiniones, clasificación de opiniones, procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje máquina. Precisamente el tema de hoy está centrada en un caso de uso que tiene que ver con el marketing o la publicidad de las empresas y que se puede abordar desde el punto de vista de la inteligencia artificial, más específicamente del deep learning y de las redes neuronales profundas. Ahora, bueno, pues temas puntuales que vamos a estar tratando son el análisis de sentimientos, en qué consiste. Vamos a hablar también de forma breve de las técnicas utilizadas históricamente y pues nosotros le vamos a dar el enfoque de las redes neuronales, así que vamos a hacer un pequeño ejercicio más adelante. Y bueno, pues antes de comenzar, me gustaría iniciar con una serie de preguntas para entender algunos puntos muy generales, pero sobre todo, por ejemplo, para involucrarnos en el tema, vamos a comenzar preguntando cómo se enteraron de este taller. Y esta es una pregunta que van a ver en su pantalla. Es una pregunta de opción múltiple. No son tanto como preguntas random, sino que sí tiene un sentido el por qué las hacemos. Va relacionada directamente con el tema del taller. Vamos a dar unos segundos más para que todos elijan una de las opciones. Se enteraron a través de redes sociales, a través de la página web de la escuela, o alguien se los recomendó. Y bien, pues les voy contando los resultados porque ustedes no los ven, pero más del 50%, prácticamente el 50% de ustedes se enteraron del taller porque alguien se los recomendó. 30% más o menos lo vio en la página web y 20% a través de las redes sociales. Algo que es interesante, ¿no? Que la mayoría son recomendaciones de sus compañeros, por ejemplo. Ahora vamos a cambiar de tema porque entonces en esta pregunta lo que me interesa es saber un poco sobre sus hábitos a la hora de comprar. Normalmente acostumbran pedir una recomendación antes de adquirir un producto, de comprar un servicio. Entonces, esta pregunta es la siguiente. Es una pregunta de opción múltiple, donde solamente hay dos posibilidades. Que sí pidan recomendaciones o que no las pidan. ¿Ustedes de cuáles son? ¿Son más de los que piden opiniones o son de los que pues se van a lo que saben, ¿no? Y lo que y lo que crean o lo que hayan investigado. Bueno, aquí sí, prácticamente el 90% de ustedes eligió la primera opción, o sea que sí piden una recomendación, y prácticamente un 10% no pide recomendaciones. Nos vamos dando cuenta de la importancia de las recomendaciones. Y va a quedar todavía más específico con la última pregunta, es qué tanto influye esta recomendación que tú pidas para que compres un producto o servicio. Y esta es la tercera pregunta. ¿Qué tanto influye? Ya una vez que ya pides esta recomendación, ¿influye? ¿Te hace cambiar de opinión o no tanto? Bien, aquí prácticamente el 100% de ustedes sí influye las recomendaciones, aunque sea un poco, en algunos casos influye más.
Y bueno, pues queda todavía pues más precisa la importancia y el efecto que tiene una recomendación para comprar cualquier producto o servicio en general. Y eh, también antes de continuar, si alguien tiene prendido o activado su micrófono, podría desactivarlo para que no se escuche el ruido y no se interrumpa. Entonces, bueno, pues la publicidad, como sabemos, es un tema en el que están las empresas y las marcas, es el sistema con el que cuentan para conectar con su comunidad y poder vender más o poder llegar a más personas. Entonces, tanto existen herramientas que permiten crear publicidad para vender un producto o servicio, como también existen formas de saber el resultado, de tener una retroalimentación, si funcionó la estrategia, si no funcionó, qué tal está el producto. Entonces, precisamente una de estas estrategias es la recomendación que va de boca en boca, ¿no? Y hay una consultora global de administración estratégica, McKinsey & Company, que hace un estudio donde encuentra que estas recomendaciones de boca en boca afectan entre el 20 hasta el 50% de las decisiones de compra, es un gran porcentaje. Y es el primer factor a considerar para comprar un producto o servicio en mercados en desarrollo, es decir, para marcas, empresas que apenas están despegando. Y incluso también, por ejemplo, cuando el producto es caro o es nuevo, es una primera compra, entonces también influye todavía más la estrategia de las recomendaciones. Ahora, precisamente la minería de opiniones o el análisis de sentimientos, que también es parte del tema, es una área del aprendizaje automático, pero más específicamente del procesamiento del lenguaje natural, que consiste en, a través de técnicas de machine learning, como es el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, determinar la polaridad de un texto, en este caso de una opinión, y saber si es, por ejemplo, positiva, si es una opinión negativa o incluso si es una opinión neutra. Entonces, una opinión positiva hacia un producto o un servicio podría hacer referencia a características buenas de los productos o el grado de bienestar que tienen las personas hacia un servicio. Una opinión negativa también es importante porque les dice a las empresas cuáles son las áreas de oportunidad en las que deben de poner mayor atención si quieren seguir vendiendo productos o aumentando sus ventas. Y más ahora, pues tenemos la situación que nos obliga a actuar a través de medios digitales, ¿no? Entonces, estas opiniones que antes iban más de boca en boca, pues ahora son a través de redes sociales, a través de páginas web. Incluso hay lugares en donde, páginas web, donde tú pones opiniones, reseñas de productos o de marcas, las premias o también las castigas. Entonces, todo esto pues va creando el ambiente para aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural que se enfoquen en el análisis de sentimientos y que lo puedan hacer además de forma masiva, porque no tienen todo el tiempo del mundo las empresas para analizar opinión por opinión de su producto, de todas las miles de opiniones que salen todos los días. Y bueno, pues este es igual como la idea, ¿no? O sea, tienes un texto que es una reseña de un producto y la clasificación de sentimientos pues consiste en determinar qué sentimiento, ¿no? O sea, cuál es el contexto, cuál es la connotación, si es positiva, si es negativa o incluso otras más que salgan de estas dos, que son como generales, ¿no? Positivo, negativo o neutro. Ahora, históricamente, este problema del análisis de sentimientos, de la minería de opiniones, se ha abordado desde diferentes enfoques. Por ejemplo, en la década de 2000, antes de los 2000, pues se utilizaban máquinas de vectores soporte, por ejemplo, los algoritmos de Bayes ingenuo, enegramas, y no fue sino hasta, pues, más o menos en la década de los finales de los 80s, principios de los 90s a la fecha, que se empezó a involucrar el uso de
deep learning o de las redes neuronales en diferentes enfoques también, como desde redes MLPs hasta redes convolucionales incluso, y más ahora las redes neuronales recurrentes. Entonces son varios de los enfoques, los más actuales pues ya tienen que ver con las redes neuronales y es pues precisamente el tema de hoy. Vamos a aplicar enfoques de redes neuronales para clasificación de sentimientos de una base de datos que es la Internet Movie Database, relativamente popular dentro del campo de la ciencia de datos y de temas de Machine Learning, y de la cual pues vamos a hablar un poco más adelante. Si ustedes están involucrados en el tema o han leído o han llevado materias de inteligencia artificial, pues seguramente sabrán que las redes neuronales son el algoritmo de aprendizaje automático del momento. Cada vez crece más su popularidad y la prensa lo menciona más, pero no siempre fue así, porque las redes neuronales pues datan desde los años 40, en la década de 1940, 43, 44, donde un par de investigadores estaban tratando de describir el procesamiento de las neuronas biológicas para poder diseñar inteligencia artificial. Pero este trabajo pues llevó su tiempo, se fue paso a paso y pasaron varios años para que se tuvieran los algoritmos de aprendizaje y diferentes funciones de activación de las neuronas y demás. Además de que pasó por un periodo que se conoce en la historia de la inteligencia artificial como los inviernos de la IA, en donde se perdió un poco el interés de la investigación y también de la industria, y no fue sino hasta los 80s, finales de los 80s, donde a través del trabajo de otro par de investigadores como Geoffrey Hinton y Rummel Hart, trabajos relacionados con los algoritmos de aprendizaje, la retropropagación o el backpropagation, pues otra vez tuvo un empuje nuevamente. Y tiempo después, otro investigador también famoso, Yann LeCun, a través de su trabajo en redes neuronales convolucionales, pues le da nuevamente un impulso y de ahí hasta la fecha, pues cada vez las vemos en varias aplicaciones de diferente tipo. Lo que es interesante y curioso de las redes neuronales, que son modelos que tienen múltiples neuronas acomodados organizados en capas, y que cada capa tiene un cierto número de estos elementos, neuronas o perceptrones, es que cada uno de estos elementos hace un proceso muy sencillo, y este proceso consiste en dos pasos. Consiste el primero en una suma ponderada. Entonces, si este es el perceptrón, que incluso es una analogía a la neurona biológica, la suma ponderada consiste en multiplicar la entrada de la red o de la neurona o del problema, tus datos de entrada, por una serie de valores numéricos que son los pesos sinápticos. De tal forma que te queda algo así como el peso W1 por la entrada 1, más el peso W2 por la entrada 2, más, etcétera, hasta el peso N por la entrada N. Una suma ponderada, unas operaciones bastante sencillas de sumas y de multiplicaciones. Y esto da como resultado, bueno, aquí le hace falta añadirle un elemento que es el sesgo, es el bias. Este es el primer paso de los perceptrones, y el último paso es el procesamiento de una función de activación que toma como parámetro esta suma ponderada y da un resultado. Entonces ese es F, que se evalúa en H y te da la salida de la neurona. Las funciones de activación son variadas, depende de las características del problema. Hay funciones como sigmoides, funciones tangentes hiperbólicas, que son funciones no lineales. También hay funciones lineales, y hay otras que se utilizan muy específicamente para ciertos campos, como las ReLUs en visión artificial, por ejemplo. Ahora, pues esta es la base, ¿no? Los perceptrones y las neuronas, y las redes neuronales que tienen muchos perceptrones y muchas neuronas son las redes multicapa o perceptrones multicapa, o también redes dense o redes completamente conectadas, que pues son estas arquitecturas de las que está poblado el Deep Learning, y que son modelos que te sirven no solamente para analizar texto, sino que tienen varias otras tareas. Por ejemplo, pueden aproximar funciones no lineales, lo que es útil para aplicaciones de regresión lineal, regresión polinomial, regresión múltiple.
También se utilizan en tareas de visión, que es una de sus principales aplicaciones, de las aplicaciones más características, para reconocer imágenes, para detectar objetos, para segmentar y demás. Y también pues se utilizan para reconocer comandos de voz o reconocer texto. Y precisamente es la capacidad de reconocer texto la que vamos a explorar en este taller. Entonces, este es el primer enfoque, la propuesta que vamos a llevar a cabo. Entonces, vamos a suponer que tenemos una opinión, que puede ser una opinión que está a favor de un servicio, ¿no? Excelente servicio. Esa opinión entra en una red neuronal, se va a procesar y al final, a través de un número, nos va a indicar si es una opinión positiva o es una opinión en contra o negativa. Y esto lo podríamos interpretar a través de un número, por ejemplo, un 1, una opinión positiva, un 0, una opinión negativa, una opinión en contra. A través del enfoque de las redes neuronales MLPs o redes DEN completamente conectadas. Ahora, bueno, para esto vamos a platicar un poco más, ahora sí, de los datos que vamos a estar tratando. Es una base de datos que se ocupa mucho para entrenamiento de redes neuronales y también para entrenar a las personas que entrenan las redes neuronales, porque aprendes mucho cuando estás creando estos modelos, pero no por ser una base de datos enfocada al entrenamiento significa que no son datos reales, son datos reales de la Internet Movie Database y pues son opiniones que están en inglés. Así como en el ejemplo, hay opiniones cortas, otras más largas. A veces no es tan directo encontrar si es una opinión positiva o negativa, porque el autor puede haberse explayado y poner un montón de cosas que no necesariamente son opiniones que puedas catalogar como positivas o negativas, pero llega un momento en el que se decanta por alguna de las dos. Si es si le agradó la película o la serie o si no le agradó. Por ejemplo, aquí prácticamente todo el texto son algunas cosas que está contando de lo que vio en la película y solamente al final es donde a través de una serie de palabras es donde se ve que la polaridad es positiva, o sea que sí le gustó la película. Entonces así son, el reto es pues trabajar con opiniones de diferente longitud y tener una precisión, tener una red neuronal que tenga una buena precisión, una precisión aceptable para que pueda después reconocer nuevas opiniones o reseñas. Para esto, antes de entrar con la parte de programación, que también vamos a hacer un poco, pues vamos a platicar sobre algunos puntos técnicos que necesitamos tomar en cuenta. Entonces, el primero es el siguiente. Estamos hablando de que trabajaremos con opiniones que son textos, que son enunciados, que son palabras, lo cual está bien, pero resulta que las redes neuronales solamente entienden números o procesan números. Entonces, debe haber una forma en la que llevemos de una opinión, de un texto a un número o a un vector de números para que pueda entrar a la red neuronal y pueda ser procesada u operada. Esto nos lleva a la vectorización de texto. Es una de las formas de convertir de un texto a un vector de números, pero que represente el mismo conjunto de palabras. Para hacer vectorización de texto, lo que tienes que hacer primero es determinar tu vocabulario. Este vocabulario está dado por el número de palabras que se ocupan en todas tus opiniones. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo donde tenemos dos opiniones, una que es positiva, me gustó la película, y otra que es negativa. La serie estuvo aburrida. Una positiva, una negativa, y ese es nuestro universo de opiniones, y entonces determinamos todas las palabras diferentes que tenemos. Entonces tenemos tenemos me, serie, gustó, estuvo, película, aburrida. El siguiente paso es ponerle un índice a cada palabra. Por ejemplo, podría tener el índice 1, me, el índice 2, serie el 3, gustó el 4, estuvo el 5, película 6, aburrida 7. Incluso hasta las podemos ordenar por la palabra que más se repita, que en este caso es la. Es un artículo. Normalmente los artículos y los conectores son los que más se repiten en todo lo que decimos o lo que escribimos. Entonces, ya que tenemos nuestro vocabulario y cada vocabulario tiene asociado un dígito, el siguiente paso para vectorizar consiste en que, entonces, en lugar de tener palabra por palabra, mejor construimos un vector
que tenga los índices de cada palabra. Por ejemplo, me es el índice 2, gustó sería el índice 4, la el índice 1 y película el índice 5. Si alguien, bueno, está familiarizado en el tema del procesamiento del lenguaje natural, seguramente esto ya lo sabrá. Para los que no, pues así es como se vectoriza un texto. Una de las opciones, porque hay varias, vamos a ver algunas más. Entonces, la segunda opinión, tendríamos como vector la, después serie, que es el índice 3, después estuvo, que es el índice 5, y aburrido, que es el índice 7. Voy a revisar si no me equivoqué. 2, me, 4, gustó, la, y película es la 6. Aquí hay un error. Si ven un error, también ustedes me pueden corregir. Aquí es película, ¿no? 6. Y luego aquí sería la, es 1, serie sería 3, estuvo es la 5 y aburrida es la 7. Entonces ya tenemos un vector, ya tenemos números que representan también una idea, un extracto de un texto. Así que después de tener la vectorización y los vectores, vamos a estandarizar la longitud de todos los vectores. Porque en este ejemplo, la longitud de cada opinión es la misma, son 4 palabras. Pero podrían haber opiniones de 5 palabras, de 10 palabras, de 100 palabras, o de 2 palabras, o de 3 palabras. Entonces, si bien en la red neuronal tenemos que ingresar números, solamente números, entonces esos vectores de números tienen que tener la misma longitud. No podría cambiar dinámicamente en la red. Esa es una de sus características. Entonces debemos de proponer un tamaño estándar y que todas se adecúen a ese tamaño. Lo que conviene en este sentido es entonces tomar como tamaño el vocabulario. O sea, si el vocabulario son de 7 palabras, entonces crear vectores de tamaño 7 y diseñarlos de la siguiente forma. Entonces ahora voy a tomar este vector, voy a crear un vector de tamaño 7, vector de tamaño 7 porque son 7 palabras y entonces voy a tener un conjunto de 7 ceros o unos, dependiendo. Por ejemplo, en la posición 1 voy a tener un 1, en la posición 2 también voy a tener un 1, que son estas dos posiciones. La posición 3 está asociada a una palabra que no estoy utilizando, entonces es un 0. La posición 4 también va a tener un 1. La posición 5 también un 0. La posición 6, esa también la estoy utilizando, va a tener un 1. La posición 7, un 0. Es como indicar con unos qué palabra de todo el vocabulario estás ocupando. Y estamos ocupando 4 palabras en estas posiciones. Lo mismo haríamos de este otro lado. Entonces aquí el primer elemento sería un 1, el segundo no se está utilizando, pero el tercero sí se está utilizando, el cuarto no se está utilizando, pero el quinto sí, el sexto no, y el séptimo sí. Ahí está. Entonces ese sería el vector de unos y ceros que representa la misma opinión negativa. La ventaja es que de esta forma podríamos ajustar cualquier opinión que estuviera utilizando alguna de esas 7 palabras. Y esto lo podemos llevar a más palabras. Entonces, en las reseñas vamos a ver que vamos a trabajar con miles de palabras. Entonces, estos vectores van a tener una dimensión en el rango de 1000, dimensión de 1000, y con unos y ceros pues vamos a indicar qué palabras están ocupando de todo el vocabulario. Entonces, finalmente, cuando ya tienes estas, que además se llaman bolsas de palabras, entonces esas ya van a ser las entradas para la red. Entonces, si quisiéramos meter una opinión, entonces esa opinión estaría codificada con unos y ceros. La red tendría un cierto número de capas ocultas, de perceptrones en cada capa, y a la salida esperamos que un 1 nos indique una opinión positiva, un 0, una opinión negativa, después de entrenar el modelo. ¿Vale? Y bueno, pues hasta este punto vamos a dejar la presentación y vamos a pasar al ejercicio para que codifiquemos un rato y les voy a
compartir un enlace a través del chat para que abran este notebook que ya está preparado. Permítanme un momento. Voy al chat. Estoy viendo en el chat algunos mensajes de Binder. Varios conocidos que han estado en varios, bastantes cursos y pláticas que he tenido, como Juan Manuel, estoy viendo uno de sus mensajes, y varios. Así ya me habían avisado que tenía 3% de pila, pero ya está conectada. Entonces, tiene 13, pero va subiendo. Entonces, les voy a pedir que copien ese enlace y lo peguen en su navegador. Ahí está, pegan el enlace y se supone que les debe de llevar al notebook, que se llama Minería de Opiniones, Clasificación de Sentimientos en Opiniones. Aunque igual y no todos puedan seguir el notebook o la parte de la programación, sería bueno que la mayoría tratara de hacer ahí las cosas. Entonces, cuando ya tengan listo, o los que ya tengan listo su entorno de Collaboratory, nos mandan una señal en el chat y nos ponen ya listo o ya lo tengo, y así. Y entonces comenzamos a correrla. No vamos a programar mucho. También estos proyectos luego sí llegan a ser bastante largos y hay varias etapas que tienen que completarse, pero vamos a explicar cada etapa y algunos puntos específicos pues sí los vamos a tratar de hacer nosotros. Entonces, voy a dar un minuto para que los que van a terminar de abrir el notebook lo hagan. Voy a pegar otra vez el enlace por si alguien no lo captó, ahí está. Cuando ya lo tengan, igual, mandan una señal. Voy a esperarme unos segundos más. Este tipo de ejercicios podrían encontrarlos resueltos de otras formas. O sea, hay otras maneras de resolverlo. Nosotros vemos unos enfoques con unas opciones, pero de que hay otras formas, deben de haber otras formas. Entonces, también consideren que no es la única respuesta. Pueden haber varias. Y quizás tampoco es la mejor respuesta, pero es una. Entonces vamos a hablar un poco sobre en lo que terminan de preparar su notebook, sobre estas librerías. Son las de TensorFlow, con Keras, que Keras es como el front-end de TensorFlow, que es el back-end. Anteriormente eran dos librerías diferentes y separadas y tenías que leer TensorFlow y después Keras. Ahora Keras ya viene dentro de TensorFlow porque se utilizaban comúnmente esas dos, entonces ya TensorFlow la tomó como parte de su arsenal de métodos y de clases. Entonces vamos a ocupar los métodos para crear modelos secuenciales, redes de tipo dense, también estas que vamos a hablar más adelante, el STM y unas capas embedding, y también en dado caso de que quisieran utilizar redes recurrentes simples. Entonces vamos también a utilizar NumPy para algunos casos y Matplotlib para hacer algunas gráficas de los entrenamientos. Entonces vamos a correr ese primer... a ver. Connect.
Corremos el primero. Vamos a correr el primer bloque. Ok. Entonces, corremos el primero, son las librerías, y luego vamos al siguiente paso. Vamos a descargar ahí los datos. Esos datos vienen dentro de la clase IMDb, que es de Internet Movie Database. Son 50,000 reseñas, 50,000 opiniones divididos en dos conjuntos, que es el conjunto de entrenamiento para crear el modelo y el conjunto de prueba para validarlo. Si se leen luego las 25,000 reseñas, puede dar lugar a un vocabulario de aproximadamente 80,000 palabras. Entonces son demasiadas palabras para trabajarlas en estos entornos de Colaboratory. Y luego cuando se crean modelos, aunque sean muy pequeños, con vectores de 80,000 datos, se crean modelos muy grandes y a veces se terminan todos los recursos de Colaboratory. Entonces, debido a eso, acotamos el espacio del vocabulario. Y aunque tengan 8,000 o 80,000 palabras diferentes, nosotros vamos a tomar únicamente 10,000 palabras. Entonces, ejecutamos. En la siguiente línea de código se van a descargar todas las reseñas en estos dos conjuntos y vamos a analizarlos. El vocabulario es de 10,000 palabras, ¿no? Entonces, imagínense un vector de 10,000. Estas dimensiones que les digo de 25,000 reseñas lo podemos observar en XTrain a través de su propiedad shape, nos arroja el 25,000. Si hacemos lo mismo en XTest, bueno, en XTest, si le cambian, le ponen XTest, también son 25,000. 25,000 y 25,000 para entrenamiento, para prueba. ¿Cómo se encuentra codificada una opinión? Entonces podemos tomar, por ejemplo, el conjunto train, abren corchetes cuadrados, escriben 0, que es el índice de la opinión 0, y esto les va a mostrar un vector. Un vector con varios dígitos. Así se encuentran codificadas las opiniones. Entonces, no viene como tal el texto, pero lo que vienen son vectores. Y esos vectores tienen unos números, y esos números son los índices de las palabras. Entonces, lo que estamos viendo es este paso, el de la vectorización de texto. Estamos viendo vectores de texto. Estos vectores, pero aplicados a las opiniones en esta base de datos. Entonces, lo que viene abajo, vean todos esos números, son índices de palabras, son 10,000 palabras, entonces el índice más grande podría ser 9,999 o 10,000 si empieza desde 1. Luego, en el siguiente bloque dice la longitud de las opiniones cambia. Esto quiere decir que si tú corres ese bloquecito, estás inspeccionando la longitud de la opinión 13,456, es una longitud 68. Se utilizó 68 palabras, pero si cambias la opinión, por ejemplo, la opinión 100, es una opinión de 158 palabras. Y si cambias la opinión 67, por ejemplo, 324 palabras. Es el detalle que vemos, ¿no? Cuando vectorizamos, que si solamente traemos el índice de la palabra, entonces pueden ser opiniones muy grandes o opiniones pequeñas. Y por eso es que el siguiente paso es entonces crear las bolsas de palabras, donde se estandariza la longitud. Antes de pasar a esa otra etapa, entonces podemos hacer una visualización de las etiquetas. ¿Cómo están las etiquetas? Bueno, si tú escribes Y, que ahí es donde vienen las etiquetas, Y de entrenamiento, y también te vas al índice, por ejemplo, 67, que esa es la etiqueta asociada con esta opinión, que es la opinión 67. Es una opinión de 324 palabras y además es una opinión positiva. Si fuera una opinión negativa, entonces veríamos un 0. Y así están codificadas las etiquetas. Esto es aprendizaje supervisado, entonces necesitamos datos y sus etiquetas. Luego, entonces vamos a pasar a la parte de procesamiento, preprocesamiento de los datos. La vectorización ya la tenemos, pero más adelante vamos a hacer la estandarización. Entonces, por ejemplo, otra herramienta útil sería pues tratar de ver qué es lo que dice esta opinión, ¿no? Que donde estamos viendo los índices, decodificarlos y entonces
convertirlo a un texto donde podamos ver pues, de qué se trata, ¿no? ¿Por qué es una opinión positiva o por qué es negativa? Entonces, para eso podemos utilizar el GetWordIndex. Esto lo que baja es un diccionario de palabras. Se crea la variable que es un diccionario. Su longitud es de 88.584. Esta es la longitud de todas las palabras en el vocabulario. Son más de 88,000 palabras. Pero con esta variable, diccionario de palabras, podemos saber cuál es el índice asociado con cada palabra. Por ejemplo, si les interesara saber cuál es el índice de la palabra movie, como está en inglés la base de datos, la palabra movie es el índice 17. Ponen cualquier otra palabra, por ejemplo, a lo mejor un adjetivo, ¿no? Terrible, se escribe así, la palabra 391, terrible. Otra palabra, like, la palabra 37. Entonces, con este diccionario tú ingresas una palabra y te da cuál es el índice que está asociado a la palabra dentro del diccionario. Pero para decodificar los vectores necesitaríamos otro diccionario, pero donde tú ingreses un índice, por ejemplo, todos estos índices y te diga qué palabras son. Entonces, eso es lo que conseguimos en la siguiente línea, la que dice índice tu palabra. Ahí estamos creando un diccionario que trabaja al revés. Que trabaja al revés. Entonces, ahí tú indicas el índice, el 37, y te va a devolver la palabra asociada que debe ser like. Entonces, vamos a correr ese otro. No sé si a ustedes les aparezca un error parecido al mío, o solamente me está apareciendo a mí. Algo de una cuestión con el GPU. No sé si a ustedes les aparezca o no. Ustedes sí lo pueden correr todo sin problema. Bien. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos utilizar este índice tu palabra, aquí abajito, entonces escribes índice tu palabra, abres corchetes cuadrados, escribes una palabra como una cadena de caracteres, por ejemplo, movie. Ah, no, este es al revés, ¿no? O sea, ingresas un índice, por ejemplo, el 37, es el mismo de arriba, y te debe de regresar la palabra, ¿no? Este es otro diccionario donde tú das como parámetro el índice y te regresa qué palabra es. Con este índice, tu palabra, entonces podríamos decodificar las opiniones que están en Xtrain y en Xtest. Incluso estas palabras sí están ordenadas dentro de todo el vocabulario, de la que más se utiliza a la que menos se utiliza. Entonces, si quieres saber, por ejemplo, cuál es la palabra que más se utiliza en las reseñas, es la palabra con el índice 1. Y la palabra que más se utiliza es de, es un artículo. Si la segunda palabra que más se utiliza es and, es una conjunción, ¿no? La que más se utiliza, la tercera que más se utiliza es a, la cuarta la quinta que más se utiliza. Entonces, la mayoría de las palabras que más utilizamos son artículos o son conjunciones, son and o or, conectores de palabras. Entonces, ya después de todos los artículos o de los conectores, entonces vienen los sustantivos o los verbos y los adjetivos. Por ejemplo, si quisiéramos decodificar la opinión 923, entonces correríamos el siguiente bloquecito. Vean, estamos utilizando este índice tu palabra, estamos dando como parámetro cada uno de los índices en X de entrenamiento de la opinión 923 y esto lo va a unir con el join en una cadena de caracteres, en un string. Entonces, si corren ese bloquecito, se forma la opinión decodificada. Abajo la podemos visualizar. Esta sería, ¿no?, la opinión decodificada. Y pueden leerlo y pueden encontrar que la polaridad es positiva o si es negativa. Hay algunos
signos como estos de interrogación, que son palabras que están fuera de las 10,000 que nosotros definimos al inicio. ¿Te acuerdan cuando les dije, vamos a acotarlo a 10,000 palabras? Entonces, si hay alguna opinión que tenga una palabra fuera de las primeras 10,000, entonces cuando las decodificamos, pues aparecen con signos de interrogación porque no encuentra esta opinión. Podrían revisar otra opinión, por ejemplo, quieren revisar la opinión 0, también le cambian, tendrán que cambiar Xtrain, el valor que está entre corchetes, otra vez en opinión decodificada, corro y ya cambiaría. Otra opinión diferente. Va. Entonces así podemos ver opiniones. Ahora sí viene el paso de la normalización de las longitudes de estos vectores. Entonces, a continuación tengo una función que lo que hace es que toma todas las opiniones con los vectores en diferente longitud y crea un solo vector de una longitud establecida, que va a ser la longitud, el tamaño del vocabulario, o sea, 10,000 palabras, y que rellena con los ceros y unos. Este es el siguiente paso, el de las bolsas de palabras. Entonces aquí vamos a obtener estos vectores de unos y ceros de una longitud específica, que es el número de palabras, ¿no? O sea, si estamos utilizando 10,000 palabras, entonces aquí sería un tamaño de 10,000 cada vector. Y unos en la palabra que se esté utilizando de acuerdo con su índice. Eso es lo que hace esta función, que se llama codifica OneHot, porque además esta creación de las bolsas de palabras es como la codificación OneHot que se utiliza para variables categóricas. Entonces, corremos ese bloque y luego abajo hacemos esa normalización. Entonces, vamos a crear dos variables diferentes, que va a ser Xtrain, pero ahora de tipo OneHot, y Xtest también de tipo OneHot. Llamamos a la función y como parámetro le damos los datos originales y nos va a devolver las bolsas de palabras. Entonces, ejecutamos. Pueden haber otras formas de hacer este proceso. Incluso hay métodos que lo pueden hacer automáticamente de pandas o de keras. Pero pues esta es una opción más como al paso a paso, o sea, sin utilizar librerías. Ahora, ¿qué conjuntos van a tener estas nuevas variables que se van creando, que ya deben de estar estandarizadas? Entonces, si escriben xtrain onehot.shape, corren y esto les va a dar la longitud de la nueva variable, que ahora ya es de 25,000, porque son 25,000 opiniones, y cada opinión está conformada por un vector de tamaño 10,000. Entonces, la longitud de la variable de entrenamiento, abajo hacen lo mismo, xtest onehot.shape, corren y les va a dar la misma longitud, ¿no? También aquí hay 25,000 opiniones y cada una compuesta de un vector de tamaño 10,000. Y este vector va a ser la entrada para la red neuronal, que es el último paso, el paso que sigue, generación del modelo. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta respecto al código o a la etapa, al procedimiento. Si queda claro cómo pasamos de tener los vectores a luego la estandarización o las bolsas de palabras a grandes rasgos. Si tienen dudas pueden escribirlas en el chat y ya luego las podemos ver. Las podemos tratar de contestar. Porque ya terminamos la etapa de preprocesamiento de los datos, que consiste en arreglar tus datos para que puedan entrar a tu modelo, a tu red neuronal. Y el último paso, bueno, el siguiente paso es la generación del modelo. Esta parte me gusta realizarla así desde cero y que todos podamos de alguna forma intervenir en el diseño de esta red. Así, si el resultado no es correcto, por lo menos puedo justificarme en que fue un modelo que todos hicimos y que la culpa es de todos. Así que para crear el modelo necesitamos definir varios parámetros.
Pero de los más importantes es cuántas capas va a tener la red neuronal, que es de este tipo, de una capa, una MLP. Las entradas van a ser las palabras, ¿no? Aquí vas a tener el vector 1. Tienes el vector X train de tipo one hot. Y aquí tienes el valor 0, el X0, aquí el X1, hasta el X, como es de 10.000, 9.999. Y esto representa una opinión codificada en bolsa de palabras. Entonces tenemos que definir cuántas capas podría tener la red neuronal y también cuántas neuronas en cada capa, funciones de activación y demás. Les voy a pedir que me ayuden a definir el número de capas ocultas o de capas totales, ¿no? Contando la capa, contando la última capa. Entonces, les voy a lanzar la última pregunta para que entre todos, y lo elijamos por votación, ¿cuántas capas le pondrían al modelo? Vamos a dar unos segundos más. Parece que ya. Ah, no, todavía siguen opinando. Una capa podría ser muy poco, 2 capas, según el teorema de aproximación universal, con 2 capas se puede aproximar cualquier función, pero no estaría de más ponerle 3 capas o 4. Vale, unos segundos más. En lo que terminan de elegir el número de capas, voy a leer un comentario de Rodolfo García. Es una pregunta. El orden de las palabras no puede afectar el sentido positivo o negativo de la opinión, porque con esta metodología no se considera el orden, solo si se tienen las palabras. Es correcto. Es una de las características, era algo que también íbamos a platicar, ¿no? Y si están entendiendo entonces, o si ya lo han ejecutado en otras veces, como tal, no importa en qué momento aparezca una palabra o si está seguida de otra, sino solamente lo que importa para este enfoque es que aparezca la palabra. Incluso no importa cuántas veces aparece, con que aparezca una vez, pues el vector ya tiene un 1 o tiene un 0. Podría parecer una desventaja, pero vamos a ver si al final lo es, si el modelo, por esa característica de no fijarse en el orden de las palabras, tiene un desempeño no tan bueno. Vale, todo lo que estoy viendo en las respuestas es que el 53% prefiere una red de 3 capas, que es como la que aparece aquí. Vamos a contar la capa de salida también parte de las capas, entonces es una red como la que aparece en la pantalla, la que vamos a crear. Entonces tenemos vectores de entrada de 10.000, longitud 10.000. Los demás parámetros los voy a proponer, por ejemplo, en la primera capa, porque luego el modelo puede ser muy grande y podamos tronar a Colaboratory. Vamos a darle 50, a ver si nos deja. 50 aquí, 30 neuronas en la siguiente capa y una neurona. Incluso ustedes podrían ser libres de ponerle cualquier otro valor, pero la que yo voy a definir va a tener esas características y va a utilizar funciones de activación sigmoides en todas las neuronas. Y ya con estos datos, entonces vemos la arquitectura y pasamos a definirla. Entonces estamos en la parte de generación de modelo. Pueden ejecutar esa línea de código que lo que hace es eliminar modelos previos, aunque en este momento no se tenga ninguno, pero más adelante ya cuando se entrene el primero y se quiera volver a entrenar, entonces sí conviene eliminar el primero. Luego, todos los modelos inician con
palabra secuencial. Entonces, a continuación, quiere decir que todas las capas las vamos a definir de forma secuencial. Los que ya tienen práctica, porque seguramente hay varios que ya tienen práctica en esto de las redes neuronales, pues pueden comenzar a armar su red. Entonces aquí yo escribo modelo.add, le voy a añadir la primera capa, que es de tipo dense, va a tener 50 neuronas. La función de activación va a ser de tipo ReLU. Los demás parámetros vamos a dejarlos con los valores que tienen por defecto. Por ejemplo, el uso del bias. Entonces, que sí tenga bias, y eso ya lo tiene por default. Este parámetro sí no debe de faltar, que es input shape. Input shape es tus datos de entrada, qué características tienen, qué forma tienen las opiniones de entrada. Entonces aquí va el tamaño de la longitud de cada vector. Cada vector es de longitud 10,000, coma. Este es el número de palabras del vocabulario. Como todos los vectores tienen esa dimensión, entonces ese es el valor que va aquí. Esta sería la primera capa, luego vamos con la segunda. También es de tipo dense, totalmente conectada, pero esta tiene 30 neuronas. Función de activación también es de tipo ReLU. Esta segunda capa, a partir de la segunda ya no es necesario input shape, solamente en la primera. Ah, no, las funciones de activación les había dicho que eran sigmoides, ¿verdad? Se me fue ahí la una. Vamos a utilizar sigmoide también aquí. Y la última capa sería modelo también dense, con una neurona, con función de activación también de tipo sigmoide. Si quieren un resumen de las características de esta red, al final pueden llamar al método summary de el objeto modelo, y esto les da una tabla con las características de la red. Si tienen todo esto, y si no me equivoqué en poner una coma o cerrar un paréntesis, debe de correr sin error, y les debe de mostrar esto. Si alguien quiere estas líneas de código para ponerlas en su código, se las puedo pasar en el chat. Vamos a ver las características. Vean que el modelo nos dice que a la salida de la primera capa de tipo dense tenemos 50, un vector de 50. Esa es esta dimensión, ¿no? La salida en la primera capa dense es un vector con una dimensión de 50 por el número de neuronas que se tienen. Por eso es que en la siguiente capa densa a la salida hay 30, que sería esta capa, y en la última capa dense a la salida solamente hay uno. ¿Cuántos parámetros de entrenamiento se requieren para esta red? 500,000, alrededor de 500,000 pesos sinápticos. Estos los pueden determinar porque si multiplican la entrada, que tiene una dimensión de 10,000, por la primera capa, que tiene una dimensión de 50, entonces, ¿cuántos valores se necesitan para hacer esas multiplicaciones en esa primera capa? Pues serían 10,000 multiplicado por 50, más 50, que son los valores del sesgo para cada neurona en esa capa, y esto les va a dar 50 por 10,000, 500,050. 500,050, luego para pasar de la primera a la siguiente capa, entonces ahí tienen un vector de 50 que se multiplica por un vector de 30. Ese es el número de parámetros en ese instante, de la primera a la siguiente capa, más 30, que es por cada 30, que es el valor del sesgo para cada neurona. Y en la última capa, la operación sería 30, que es la entrada, por 1, más 1. Y si suman todos estos resultados, todos los calculan y los suman, entonces deberían de tener este valor que aparece de
500,000, 501,611 número de parámetros. Es una red, de hecho, no tan grande, entonces yo creo que la va a poder entrenar muy bien el entorno de Colaboratory. Entonces, para pasar al entrenamiento, pues aquí tenemos que definir el optimizador. Este es la variante de gradiente descendente que se ocupa para la parte del entrenamiento de la red, cuando está tratando de minimizar el error que tiene el modelo, y al hacer este proceso obtiene los pesos sinápticos más adecuados. Entonces, vamos a utilizar una velocidad de aprendizaje relativamente pequeña, pero recomendable, como es 0.001. Después de esto, compilamos el modelo indicando este optimizador y también la función objetivo, que tiene que ver con el error del modelo. Y para modelos que están resolviendo clasificación, entonces tenemos la cross entropy, o la entropía cruzada. Y como es un problema de dos clases, nada más si es positivo o si es negativo, entonces la función de costo ya queda como la binary cross entropy. Entropía cruzada para problemas de dos clases. Como métrica vamos a estar analizando el accuracy, que es la exactitud que va a tener el modelo en cada época. Entonces ese bloque también lo corremos y vamos a pasar al entrenamiento. Entonces, en el entrenamiento tenemos que indicar varios parámetros. Primero son los datos de entrenamiento, que son las opiniones en el conjunto de entrenamiento. También vamos a indicar las opiniones para validar el modelo, el número de épocas. Aquí yo recomiendo que si no sabemos cuánto va a tardar el modelo en entrenar época por época, puede que se tarde demasiado. Entonces conviene darle pocas épocas al inicio y ya después, si ves que el modelo entrena rápido, le puedes aumentar el número de épocas. El tamaño de batch, estas son las opiniones que se van analizando. Dentro de una época se toman de 50 en 50 opiniones y se van pasando sobre la red neuronal a través del mecanismo de la retropropagación para hacer el ajuste de los pesos. Este parámetro de shuffle que está activo es para que estos 50 opiniones se tomen de forma aleatoria, no se tomen en orden. Y por último, verbos es para que se habiliten los mensajes en cada época. Nos van a aparecer algunos mensajes de las métricas que ya se van obteniendo. Entonces esto lo vamos a ejecutar, lo corremos, vemos cómo inicia el entrenamiento. Ahí van apareciendo los mensajes de cómo va el ajuste de la red, y van apareciendo algunas métricas. Vean cómo aparece la exactitud que se lleva hasta el momento, con datos de entrenamiento. Aquí van a darse cuenta que aparecen dos pares de variables que son los. Este es la entropía cruzada y este es el accuracy, con datos de entrenamiento con X-train. Y luego los siguientes dos pares son la exactitud y los datos, la exactitud y el valor de error, pero con los conjuntos test, que son los de validación. Por eso es que aquí aparece el prefijo val. En este momento ha terminado de entrenarse el modelo, ya llegó a la última época, la época 5. Estamos viendo buenas métricas, o sea, una exactitud de 97.97 con train y 0.86 con test. Esto se va a ver reflejado en la gráfica que vamos a mostrar en el siguiente bloquecito. Aquí estamos mostrando la exactitud del modelo en entrenamiento, o sea, con los datos X-train y en validación. Entonces, si corren ese otro bloque, pues van a ver también, ¿no?, cómo fue sucediendo de la época 0, que se tenía bueno, al final de la primera época, de hecho, ya se tenía una exactitud relativamente alta, y eso es porque son bastantes reseñas, y fue aumentando relativamente, aunque ya no aumentó tanto la exactitud con validación, se quedó por ahí en el rango de 0.87 o 0.86 aproximadamente. La otra casi llega al 1. En algunos casos, los puristas podrían decir que se tiene sobreajuste, pero no es tanto. Si así están separadas esas dos funciones, lo ideal es que no se separen tanto, pero
El punto a favor es que el valor de exactitud no está tan bajo, sino que ambos están arriba de 0.8, lo que es relativamente bueno. Bien, bueno, estoy viendo también otras preguntas en el chat. ¿Cuántas épocas se pueden sugerir para esta red? Pues era lo que les comentaba, ¿no? O sea, otra de las cosas por las cuales es recomendable ver estas gráficas de entrenamiento es que te ayudan a decidir si puedes aumentar el número de épocas, si ya es suficiente con el que tienes, o si el modelo no es tan bueno, la arquitectura, si tienes que cambiarla. En este caso, lo que nos dicen estas gráficas, aparte de que la exactitud está en un nivel alto, es que ya se está estabilizando. Entonces, si le dejas más épocas, por ejemplo, 10 épocas, lo más probable, de acuerdo a la tendencia, es que ambas gráficas se mantengan, o sea que esta vaya también en el mismo nivel, que la otra también, porque así es su tendencia en gran parte de ese entrenamiento. Entonces, como conclusión, pues no es necesario, no sería tan necesario que le dejes más épocas. Con las 5 es más que suficiente. ¿Quién ya tiene su modelo y ya terminó de entrenar y ya vio que las gráficas aproximadamente son parecidas a las que yo tengo? Si, si nos pueden contar en el chat cómo va su modelo, o si se quedaron desde muy arriba y ya perdieron el hilo, pues también. En lo que yo tomo un respiro, ustedes me siguen contando en el chat si van hasta aquí con el modelo, si ya lo tienen. Porque si ya lo van teniendo, entonces se pueden hacer pruebas ya con la red neuronal, con esta red. Y fíjense cómo, pues al final sí se tuvo una precisión relativamente alta, aunque está esta cuestión de que no estamos tomando el orden en que aparecen las palabras. Y ahora, si quieren hacer pruebas con opiniones nuevas, que ya no estén en ese conjunto de Xtrain, Xtest, entonces en el siguiente bloquecito hay una serie de pasos que se tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, en opinión, ustedes pueden poner una opinión eh, y puede ser bastante sencillo. O sea, por ejemplo, o sea, si yo pongo una opinión muy corta, I like, una opinión positiva, ¿no? O hasta en pasado o en presente. Vamos a ver si cambia aquí. Ponen una opinión, luego la opinión se vectoriza. Entonces, primero se pasa a un vector con los índices, después se estandariza, es decir, se arregla la longitud, que sea una longitud de 10,000, aunque solamente se ocupen 3 palabras. Y ya después con el vector codificado de tipo one-hot se introduce en el modelo a través del método predict. Entonces aquí predict, esta opinión one-hot es el resultado de tu opinión, pero ya a través de los pasos de la vectorización y la estandarización. Al final, si la red arroja un valor mayor a 0.5, concluimos que es una opinión positiva, porque está más cercano al 1. Si arroja un valor menor a 0.5, que está más cercano a 0, entonces sería una opinión negativa. Entonces, si esto lo ejecutamos, vamos a ver qué tal. Por ejemplo, vean que si ponen una opinión como I like it, la opinión es positiva. Y incluso esto hasta lo pueden interpretar como una probabilidad, ¿no? ¿Qué tan probable es que esa opinión sea positiva? Ah, pues en un porcentaje de 0.6. Y pueden cambiar otra opinión, una negativa, a lo mejor más grande. The film was terrible. Tratando de utilizar las palabras que estén dentro de las 10,000 del vocabulario.
o sea, utilizando palabras relativamente comunes. Por ejemplo, el film was terrible, es una opinión negativa y vean, este valor es como la probabilidad que les comento, pero de que sea positiva. Entonces, como la probabilidad es muy baja de que sea positiva, entonces se concluye que es una opinión negativa. Y podrían jugar ahí poniendo un montón de texto y ver si les da positivo, si les da negativo. Leyendo otra de las preguntas, al hacer pruebas, Carlos se dio cuenta de que si ingresa una sola palabra, le sale negativa. Ahora vamos a ver si la palabra es terrible. También depende de qué palabra sea, ¿no? Porque si es terrible, pues prácticamente es una palabra que se utilizaría para una opinión negativa. Si la palabra fuera like, pues de hecho también aparece negativa, aunque está más cercana, casi al 0.5, pero todavía no. Es una sola palabra, sí puede dar una opinión negativa, como resultado de una opinión negativa. Otro mensaje de Daniel, una pregunta es, ¿estas redes serían RNR o convoluciones? Me parece que R te refieres a las recurrentes, ¿no? Las RNN. Estas no son ni recurrentes ni convolucionales, son redes MLPs, son dense o totalmente conectadas. No son de ninguna de las otras. Que se podrían ocupar, se podría ver si las convolucionales, por ejemplo, también pueden dar buen resultado, pero son redes dense, las MLPs, las más tradicionales, por así decirlo. Ok. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este ejercicio y vamos a regresar a la presentación para ver algunas cuestiones que son las desventajas y que era lo que ya se habían dado cuenta, que, bueno, por una parte, la desventaja de estas redes es que si tu vector de entrada es demasiado grande, eso también impacta en el peso de la red, va a tener más parámetros de entrenamiento. Aquí con 10,000 en la primera capa dan casi 500,000 pesos sinápticos. Imagínense si utilizáramos los vectores completos, que son de 88,000 y fracción, entonces daría todavía una red demasiado grande, que más allá de que se puede entrenar, pues es una red que podría ser muy compleja. Ese por un lado. Entonces los vectores de entrada tienden a ser, si son grandes, la red aumenta de tamaño. La otra desventaja era la que ustedes comentaban, de que no se considera el orden en el que aparecen las palabras también. Podría darse este caso, ¿no? O sea, imagínense una opinión donde la persona diga, pues me gustó un poco, pero no la volvería a ver. Entonces, si solamente nos centramos en palabras específicas, como por ejemplo gustó, bastaría para que el modelo dé como positiva esta opinión. Me gustó un poco, pero no la volvería a ver. Pero si también la red neuronal tomara información del contexto, podría darse cuenta de que en realidad es una opinión negativa. Entonces, para tratar de crear un modelo que pueda funcionar en este tipo de situaciones, entonces podemos ocupar el enfoque de las redes neuronales recurrentes. Estas redes NNN o recurrentes se diseñaron específicamente para trabajar con datos de tipo secuencial. Los datos secuenciales, a diferencia de otro tipo de datos, son estos en donde sus valores tienen un orden y además están relacionados, no son independientes, que es algo de lo que suponen las redes MLPs, que tus datos no tienen un orden y que son independientes. Entonces, en este caso, en el de, por ejemplo, el texto o la voz, son variables que, o que sí tienen un orden, ¿no? Que no puede, bueno, o que podría cambiar el sentido de una opinión el hecho de que aparezca una palabra antes o después. De datos secuenciales, otros ejemplos son las series de tiempo, el valor de las acciones de una empresa que cambia a través del tiempo. Entonces también son datos de tipo secuenciales que pueden tratarse a través del enfoque de las redes
neuronales recurrentes. Una de sus características que aquí vemos en este diagrama, que está muy sencillo, luego las redes recurrentes son un poco más complejas, pero de manera general lo que vemos es que en las redes MLPs, que son las primeras, tienen que estar presentes todos los datos de entrada. O sea, todo el vector de las 10,000 palabras tiene que entrar en un solo paso para que se procese a la red. En el caso de las redes recurrentes, se puede procesar entrada por entrada. Entonces, no importa si estás trabajando con opiniones de una longitud de 100 o de 10,000, porque la misma red, sin aumentar sus parámetros, podría tratar con cada dato. Porque además va en secuencia, ¿no? O sea, primero entra un dato, después el siguiente, y se va procesando. El otro componente importante de las redes recurrentes es la recurrencia. O sea, la recurrencia es el hecho de que esta red, aparte de que en un instante de tiempo está tomando una entrada, también está considerando información del paso anterior, o en otro tipo de redes, de varios pasos anteriores. Entonces le da información de lo que ya pasó, como darle más contexto a la red neuronal para que pueda emitir una respuesta. Y bueno, pues las recurrencias dentro de las redes neuronales pueden estar en diferentes partes. Por ejemplo, está esta recurrencia que va de la salida a la capa oculta. También puede haber una recurrencia que esté de la misma capa oculta a la salida, a la entrada de la misma capa oculta, o que esté de la salida de la red a la misma salida. Entonces hay diferentes tipos de recurrencia, no siempre está de la salida a la entrada de la capa oculta. También hay diferentes tipos de redes neuronales recurrentes. Por ejemplo, una de las más utilizadas o que dan buenos resultados son las Long Short-Term Memories, que prácticamente son celdas de memoria que reemplazan las capas ocultas en las redes recurrentes, o sea, en esta parte de aquí. Es una arquitectura que tiene sus puntos, sus características, pero a grandes rasgos se trata de una celda que tiene diferentes compuertas que sirven para la entrada de información, para la información que se deja pasar o para la información que se mantiene o que se filtra a través de la salida. Entonces, en el siguiente experimento sobre este problema de la clasificación de sentimientos, vamos a emplear una red de este tipo, una red LSTM recurrente para clasificar las opiniones y ver qué tanto cambian los resultados. ¿Vale? Así que voy a regresar ahora al código y debemos de hacer un proceso para utilizar estas redes recurrentes también, aprovechando que es el word embedding. Entonces, lo que estábamos haciendo de las bolsas de palabras y la vectorización tiene pues, la desventaja de que se crean vectores muy grandes, extremadamente grandes, y además crear vectores demasiado grandes también da paso a que se pueda caer en la maldición de la dimensionalidad, que es una situación en aprendizaje máquina que se da cuando tus vectores tienen una alta dimensión, de tal forma que los datos van perdiendo variabilidad entre ellos y es difícil diferenciarlos. O sea, al final de cuentas todos van a aparecer las mismas reseñas. Entonces, no conviene trabajar en una alta dimensión. Y para esto, el word embedding es una estrategia alterna relativamente, bueno, hasta dicen que es un poco más elegante porque lo que haces es, en lugar de que cada vector sea transformado a un vector de tamaño 10,000, cada palabra le asignas un vector que aparentemente podría parecer que la información se va a multiplicar más, pero en realidad estos vectores pueden ser mucho más cortos que los vectores dados por todo el vocabulario. Entonces estos vectores podrían ser de tamaño 30, 100, 120, 200, 300, nada comparado a 88,000. Y también se puede acotar el número de palabras que tenga una reseña. Entonces podríamos acotar a que las reseñas tengan solamente una longitud de 300 o de 200. Y entonces aquí el preprocesamiento llevaría de una reseña, representarla con una matriz donde cada palabra es un vector. Y cada vector formaría una columna de esta matriz. Pero estas matrices
tendrían una menor dimensión que el vector de tamaño 88,000, lo que haría el modelo todavía más ligero, por así decirlo. Entonces, esta estrategia de word embedding es la que estamos aplicando en este otro lado. Para eso utilizamos path sequences, es un método de Keras también. Y aquí lo que vamos a conseguir es que todas las opiniones se acoten a 300, a una longitud de 300. O sea, si hay opiniones de 10 palabras, vamos a rellenar el vector con ceros y nada más las 10 palabras que se están utilizando, pues van a ser los índices de las palabras. Si hay opiniones más grandes, más allá de longitud 300, entonces también la cortamos y vamos a trabajar con una parte de esta opinión. Entonces, esto es lo que hace el método de path sequences, te estandariza en una cierta longitud tus vectores. Que es como, esto sí es como lo que hacíamos allá arriba, pero ahora en lugar de darle la longitud máxima, aquí es una longitud que estamos estableciendo y que casi siempre es más pequeña que la longitud del vocabulario. Entonces, corremos este código, se forman aquí dos variables que son las con las que vamos a trabajar ahora, que son las de padded, xtrain y xtest. Si quieren ver la longitud que tienen ahora, entonces ponen padded xtrain.shape, su dimensión, y esto les va a dar que son 25,000 opiniones, pero ahora únicamente de longitud 300. Si son más grandes se acortan, si son más pequeñas se rellena el vector de ceros. Luego, después de esto, sigue sigue la generación del modelo, pero también estamos definiendo la dimensión. Por un lado, el embedding dim 128, embedding dim es esta dimensión la que van a tener los vectores asociados a cada palabra. Entonces sería de 128. Y además, cada opinión se forma de 300. A longitud 300. El número máximo de palabras es también un parámetro que requiere la red para hacer el embedding. Este método de embedding también se conoce como el aprendizaje de características. Lo que hace es, estos parámetros además, no son índices de las palabras, sino que son valores numéricos que representan características de cada palabra y que además se pueden optimizar, o sea, se pueden aprender. Aparte de los pesos sinápticos, también estos valores que son de cada palabra, características sobresalientes para cada palabra. Este es un proceso de aprendizaje de características. Y bueno, ya viene después la definición del modelo. Aquí vamos a definir un modelo que es con redes recurrentes. Entonces vean cómo la primera capa es el embedding. Aquí es donde se hace se toma los vectores de opiniones y cada vector de opinión pues se obtiene su embedding, ¿no? Entonces de ese proceso se encarga la primera capa, la capa embedding. Entonces tiene sus parámetros del número máximo de palabras, la longitud de cada vector, el número máximo de palabras que puede tener cada opinión. Y luego estamos aquí definiendo una red de LSTM, pero de tipo bidireccional. Entonces las redes recurrentes trabajan de dos formas. Pueden ser unidireccionales o pueden ser bidireccionales. Lo que trae ventajas, por ejemplo, las redes unidireccionales son estas redes donde se procesa de inicio a fin. Entonces, primero toma la primera palabra, luego toma la siguiente, va tomando las palabras en ese orden. Y entonces, cuando por medio de la recurrencia se tiene acceso a los datos previos, esos datos previos son los datos del pasado, ¿no? Las palabras que ya pasaron y que se quedan almacenadas en la recurrencia o en las celdas de memoria de las LSTM. Y eso es cuando va unidireccional, pero cuando van bidireccionales, entonces van también, además de que se analiza de inicio a fin, también se analiza de fin a inicio. Y con esto entonces, además de ocupar información del pasado, también estás considerando información del futuro, o sea, de las palabras que van a aparecer después. Entonces esto da buenos resultados, por ejemplo, cuando quieren predecir una palabra.
que están escribiendo texto y crean un modelo para predecir la siguiente palabra. Entonces, da buenos resultados porque así en la parte del entrenamiento de la red, entonces te fijas en las palabras anteriores y también en las que siguen, y eso te da una mejor idea de la que falta o de la que tienes que predecir. Y para este problema también trabajan mejor que proponer una red unidireccional. Entonces, por eso estoy proponiendo una red bidireccional de LSTM con 45 unidades y luego después de eso una red dense de 64 y una red dense de una neurona. Entonces, aquí también pueden ejecutar el bloquecito, se define la red embedding bidireccional, dense y también de tipo dense. Se compila y se entrena. O sea, aquí ya estoy compilando utilizando los mismos parámetros que es Adam y como función de costo la binary cross entropy, la misma que utilizamos hace rato y como métrica el accuracy. Los parámetros para entrenamiento ahora son padded xtrain, son las opiniones con el padding, los vectores. JTrain son sus etiquetas, datos de validación, padded, x, JTest. También aquí le estoy dejando 5 épocas y todos los demás parámetros igual, como es el batch size de 50, shuffle igual a true y verbos igual a true. Esta red, las redes recurrentes tienen la característica de que su entrenamiento es más lento. Por lo mismo de que tienen que analizar dato por dato, o sea, o entrada por entrada, no son como tomar todo en un solo tiro, como en las MLPs. Entonces, debido a eso, pues van más lento el entrenamiento y eso lo ven, ¿no? Como ahí está corriendo un poco más lento, pero no es porque la red sea muy grande, sino porque su proceso, su paradigma es tal de que tiene que analizar de forma secuencial. Y además va de ida y va de regreso por lo bidireccional. Entonces, todo eso va aumentando en el tiempo de entrenamiento. Entonces, si ya van hasta este punto, les recomiendo que lo pongan a entrenar porque sí se va a tardar, casi se está tardando como 2 minutos en cada época y son 5. Entonces se va a echar como unos 8 minutos, 9 minutos, más o menos. Se supone que sí está utilizando el acelerador, el GPU. Aprovechando, no sé si tienen más preguntas o comentarios, pueden escribirlos en el chat y en lo que esto está terminándose de entrenar, las tratamos de responder. O si quieren participar también, no sé, me parece que Juan podría activarle su micrófono. Si tienen alguna duda o comentario, chavos, pueden abrir su micrófono y compartirlo, sin ningún problema. Muchas gracias, Joel. Hay una duda ahí de Carlos Alberto. Ah, sí, a ver, la checamos. La tokenización podría ayudar a cortar los tamaños de los vectores de entrada, en este caso. La tokenización sí podría ayudar. También, bueno, mover los parámetros de los embedding, pues también, ¿no? Se pueden llegar a cortar los vectores. O la tokenización, también que es parecido, ¿no? No sé si nos quisieras dar Carlos, así como explicación de la tokenización para que los demás lo sepamos.
Pero como que es un juego de parámetros, es aquí también se podría como tratar de encontrar unos parámetros más cortos, pero acortando quizás la longitud del embedding. Pero pues sí, podría utilizarse también. Am, pues se supone que la tokenización, pues es Ujú. como encriptarlo en un, pues vamos que en un token, todo el vector y así hacerlo más pequeño, por decir, ya sea en SHA, alguna encriptación de SHA o de base 64 o algo así. Ya. Sí, sí, pues sí podría. O sea, aquí igual la idea es que utilizar varias estrategias, o sea, todo lo que uno sepa para hacer el modelo más óptimo, reducir tiempos, y reducir también recursos o memoria. Entonces, sí, seguramente se puede utilizar, ya se ha utilizado y hay otras más estrategias, ¿no? Por ejemplo, ahora también está lo de los transformers con los mecanismos de atención, también que están tomando bastante auge para problemas de procesamiento del lenguaje natural y que todavía mejoran los modelos y mejora mucho la precisión de los modelos. Aunque habría que ver si también los hacen más óptimos en cuanto a velocidad o en cuanto a recursos. Pero sí, seguramente se pueden aplicar, sea varias técnicas que ustedes se sepan, se puede hacer en el preprocesamiento antes de entrar a la red para minorar tiempos. Gracias, Alberto. Gracias por tu participación. Y Daniel Castro también tiene un comentario. Si pongo is a bad movie, da como positiva la probabilidad, pero si pones bad movie es negativa. Es con respecto a lo de hace rato. Sí, todo lo que es parte de las características de este enfoque, o más bien del enfoque anterior de las MLPs, que si no le importa en qué orden aparecen las palabras, si aparecen y durante el entrenamiento le asignó una cierta relevancia a tal palabra, entonces en nuevas opiniones podría caer el peso en esa palabra y dártela como positiva cuando si se fijara en todo el contexto en, en que sigue, sería negativa. O sea, sí es parte del enfoque, es una de las desventajas. O sea, podrían hacer en el caso de la MLP pruebas poniendo opiniones que mezclaran palabras, por ejemplo, como ¿no? De que gustó es positivo, pero ya lo demás no es positivo. Y ver cómo si el sistema puede equivocarse. Vamos a ver qué tanto lleva esto. Apenas va en la época 2. Ah, no, ya pasó la época 3. Si alguien ha hecho este tipo de ejercicios y también se ha dado cuenta de cosas interesantes, pues también las puede compartir. Hola, regresando al ejemplo que dabas anterior de esta opinión mezclada, creo que también, también incluso para una persona definir si es una opinión positiva o una opinión negativa es difícil, ¿no? O sea, ya pedírselo a la red neuronal artificial, pues también la estamos poniendo ahí en aprietos, ¿no? Claro, el sarcasmo, ¿no? ¿Cómo, Sí, sí, cómo, sí. cómo detectas el sarcasmo? Si para nosotros y luego nosotros no lo detectamos ahora la computadora, porque el sarcasmo prácticamente tiene que ver con el tono, ¿no? A veces ni siquiera con las palabras, la tonalidad y todo eso. Entonces, sí, o sea, todos esos son retos que hay en el procesamiento del lenguaje natural. Buena observación. Entonces, sí hay como una regla empírica, ¿no? Si hay una tarea que para nosotros es difícil, también puede ser difícil crear un sistema que lo haga bien. Tareas que para nosotros sean fáciles, entonces la complejidad tampoco va a ser tanta, pero bueno, hay muchas cosas que para nosotros son automáticas
y que para las computadoras, ¿no? Como el reconocimiento de imágenes, por ejemplo. También es algo que parece ser fácil para nosotros, pero ya en las computadoras sí se tienen varios retos que, este, que no te dejan tener un modelo muy preciso. Buen comentario. Si alguien tiene otro, pues puede también expresarlo. Por ejemplo, bueno, ya igual para hacer un poco de tiempo, a ver si ya termina este entrenamiento. En este caso, cuando ya queramos probar este otro enfoque con esta red, pues prácticamente también partiríamos de nuestra opinión, se vectoriza, pero en lugar de hacer la codificación one hot, de poner unos y ceros de bolsas de palabras, entonces nada más hacemos el proceso de path sequences para cortarla a 300, la longitud de 300, y ya con eso entra al modelo. Y el modelo hace el word embedding y lo clasifica. Otros enfoques como trabajo, que luego le llaman, ¿no? Como trabajo a futuro, como si fuera mi tesis. Como trabajo alterno, pues también se pueden utilizar los modelos preentrenados, ¿no? Encontrar algún modelo preentrenado y pues, tratar de ver, sobre todo, por ejemplo, en el embedding hay opciones preentrenadas que funcionan bien y así ya te ahorras esa capa de embedding. O hacer o prácticamente utilizar algún modelo que ya esté hecho y nada más se modifica un poco para esta cuestión. Y este análisis de sentimientos, pues tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, así como tú clasificas una opinión que puede ser positiva o negativa, también puedes clasificar un correo que sea spam, correo que no sea spam. También es por ejemplo, uno de los proyectos en donde luego también he estado experimentando y también funcionan tanto MLPs como recurrentes. Entonces ahí hay cuestiones que un correo spam lo hacen correo spam y tratas de reconocerlo. También podría funcionar en redes sociales, ¿no? O sea, estás tratando de ver si ciertos mensajes son relativamente peligrosos y también es como clasificarlos, positivo, peligroso o inofensivo. Entonces es igual un análisis de sentimientos, pero en comentarios, en redes sociales, que seguramente es algo de lo que ya trae, por ejemplo, Facebook, ¿no? O las redes sociales que conectamos. Dice Carlos, otro comentario, ¿hay manera de obtener el número óptimo de capas ocultas o es solo a prueba y error? Mira, pues la respuesta sería ambas. Depende mucho del problema. O sea, ahora las redes neuronales se ocupan o luego se quieren ocupar para todo. Hay ciertos problemas, sobre todo regresión, donde sí puedes tomar como algunos teoremas que te dicen que una red de tales características es suficiente para tal aplicación. Entonces, más o menos te da una idea. Pero hay otros problemas donde no. Por ejemplo, luego ves estos modelos para visión artificial que son de miles de capas y no te puedes explicar cómo llegaron a esas miles de capas y cómo hay otros modelos que tienen nada más 50 y otros que tienen 16. Entonces, casi no hay, es algo de lo también padre que tiene el área, de que no hay muchas como recetas, así que te digan, no, pues utiliza este modelo, si tienes este problema, utiliza un problema de lenguaje natural, utiliza una red que sea recurrente, que utilice bidireccionales y que utilice dos LSTM. Muchas veces se llega a esos modelos a través de experimentación y por eso luego se publican, ¿no? Porque llegas a resultados que pueden ser interesantes. Entonces va más bien de ese lado. Depende mucho. Hay un teorema, de hecho, que se llama el teorema del no free lunch, que te dice si
que te dice que no hay un algoritmo de aprendizaje máquina que trabaje bien en todos los escenarios. Y eso se puede llevar a varios ejemplos como estos que estamos tratando, donde podemos, después de, o sea, esta experimentación que hacemos es de 1 hora, o sea, y llegamos a algunos datos, pero si trabajáramos una semana en este mismo problema, seguramente llegaríamos a un modelo mejor, quizás muy diferente al que nosotros propusimos, que tenga una muy buena precisión. Pero ese modelo solamente funcionaría para este problema en específico, que es detectar, clasificar emociones en IMDb, en la de Internet Movie Database. Si ese modelo lo llevas a otra base de datos, puede que no sea también el mejor. Entonces, es más del lado de la experimentación, pero es una pregunta pues, interesante, clásica, ¿no? Cuando uno está aprendiendo estos temas. Daniel también nos pone un comentario bastante interesante. Dice, podemos contar pares de tokens, que es otra alternativa, pares de tokens o trillizos, que son los n-gramas. Un gramo para un token, 2 gramos para 2 tokens, y así eliminar algunos n-gramos de caracteres según la frecuencia. Sí, o sea, eso que comenta Daniel es que de hecho es en el enfoque de 1 grama, ¿no? De 1 grama, donde cada palabra pues está representada ya sea con un valor o con un vector. Pero tú podrías tomar 2, o sea, que estas 2 representen un valor, después que estas 2 representen otro valor, después que estas 2, esos serían los 2 gramas. O 3, o tomar 3. Y además, lo que dice, ¿no? Eliminar a algunos n-gramos de los caracteres. Ese es otro enfoque, el de los n-gramas, que es tomar no palabras individuales, sino conjuntos de palabras que pueden ser de 2 en 2, 3 en 3. También, qué bueno que lo mencionas, es otro de los, de las, ¿cómo se llama? De las alternativas para este tipo de problemas. Muy bien. Y dice que además pues, se tiene más limpio el corpus. Qué bien, qué bien. O sea, tenemos varios que sí están metidos muy en el tema, ¿no? que seguramente ya han hecho varias aplicaciones. ¿En dónde lo has utilizado, Daniel? A ver si nos puedes compartir así como una experiencia rápida. No sé si Daniel era el mismo que estaba. Ah, no, es otro Daniel. Bueno, pues ya estamos llegando casi al final y esto también ya está terminándose de entrenar. Fíjense que casi se habrá aventado 17 minutos, 21 segundos. Y vamos a ver no, de hecho está cayendo de hecho hasta lo hubiera detenido porque ni siquiera no está aprendiendo, fíjense, no me había dado cuenta, pero las métricas no van nada bien. Van en 0.5, 0.5, o sea, prácticamente se quedó estancado. Entonces, este modelo no conviene ni que termine porque no está, si me hubieran dicho, pero no tenían forma de ver. Seguramente en el de ustedes no necesariamente han llegado a 0.5, pero ese o sea, prácticamente está estancado. Ya no está aprendiendo. Está en 0.5, la exactitud, con datos de train, con datos de test, también se quedó en 0.5. Entonces, es de estas situaciones en donde por la inicialización seguramente no lo llevó a un buen término. Y de hecho ya se aventó todo. Entonces, voy a dejarlo a que termine para no detenerlo, porque de todos modos ya le falta muy poco. Pero este modelo tiene prácticamente, no es un modelo nada confiable porque está teniendo underfitting, ¿no? O sea, le falta mucho ajuste. Se quedó en 0.5 cuando en el otro enfoque teníamos 0.8, 0.7. Entonces, en este caso, lo que convendría sería volver a entrenar, volver a correr el entrenamiento, pero desde eliminar el modelo, volverlo a definir y volverlo a entrenar para que estas métricas se muevan. Exactamente, es como comenta Jesús Barrón, es encontrar óptimos locales.
Entonces, este no fue un óptimo local ni por muy cerca. Y aquí pues hay que volverlo a entrenar. Volver a entrenar el modelo. Si persiste, pues quizás utilizar alguna estrategia como el de regularización, quizás dropout o L1, L2. Pero sí, y hasta aquí lo vamos a ver ya que terminó, que de hecho creo que ya terminó. Aquí lo vamos a ver en sus gráficas. No me di cuenta antes y no lo hubiera detenido desde el inicio, pero vean cómo se estancó en 0.5, o sea, prácticamente no hubo aprendizaje. Entonces valdría la pena volver a ejecutar el entrenamiento. Aquí si corremos, vamos a correr la prueba, pero prácticamente este es un volado, ¿no? O sea, como puede clasificarla bien, como puede clasificarla mal por esa precisión que llegó de 0.5. Entonces aquí ponemos una opinión muy sencilla para como la anterior, seguramente la va a clasificar correcta, pero es por de hecho es por, no, de hecho sí, no, está muy alejado, de hecho ni siquiera nos da valores entre 0 y 1, pero sí da un valor muy, muy alto y es una opinión positiva. Sí, sí, no, este modelo, no, en el mío no, no entrenó correctamente. En el Daniel, por ejemplo, él dice que sí funcionó bien el aprendizaje, pero que sigue clasificando Bad Movie como positiva. Fíjate, en este ejercicio, entre más palabras negativas le pongas, es más probable que te dé la clasificación correcta. Entre más palabras negativas le pongas, es más probable que te dé la clasificación incorrecta. Hasta nos están enviando unas imágenes, a ver, déjenme checar estas imágenes. Ahí está viendo. Por ejemplo, este es un experimento de ustedes, me enviaron la imagen y donde se ve cómo en entrenamiento, aquí ya lo que se está teniendo es un poco o un poco mucho de overfitting. Entonces comenzó bien hasta este punto, comenzó bien el entrenamiento, pero ya después se están alejando mucho. Es muy probable que el entrenamiento llegue a 1 y que en validación se baje hasta 0.5. Es por ahí donde va. En este caso, por ejemplo, si se utiliza el early stopping o en parar el entrenamiento hasta este punto, pues ya te quedas con un modelo que por lo menos en las primeras épocas sí clasificó, sí tenía un buen ajuste. Si sigue teniendo overfitting, pues aplicar dropout. Pero si guardaste quizás el modelo en su mejor época, seguramente te guardó esta época de aquí. Y ya no importa que al final se descompuso, pues te quedas con los parámetros en este instante. No sé si alguien quiere participar o prendió su micrófono. O a lo mejor lo activó nada más. Se le activó por error. Pero bueno, sí, esto es como que más a lo que yo esperaba, pero sí, mi entrenamiento no llegó, no cayó en un mínimo local bueno. Y seguramente en el de ustedes, pues sí tienen un historial más o menos de este tipo, ¿no? Y ya pueden hacer igual pruebas. La verdad es que estos modelos están hechos así como de rápido porque no hay mucho tiempo, pero ustedes pueden dedicarle más tiempo, tratar de ver si otro modelo funciona mejor, si es más ligero también, si tarda menos tiempo en entrenarse, si tiene una mejor precisión, aplicar técnicas de regularización. O sea, la creación de estos modelos lleva su tiempo, no es algo así tan sencillo. Y gracias a todos por los que están enviando sus imágenes. Vamos a revisar, por ejemplo, otra, a ver si nos da un poco de tiempo. Este es de Daniel. Fíjense cómo fue su entrenamiento. En este momento sí parecía que iba a tener sobreajuste, aquí tiene overfitting, pero ya después se compuso y en la última época se compuso la exactitud con datos de validación. Muy bien. Vamos a revisar una última que mandaron. Ahí está.
Bien, hasta con un ejemplo, ¿no? Donde sí se lo clasificó correctamente. Pero igual, como le había pasado a la primera imagen, sí aquí se está teniendo cierto sobreajuste y aquí. Entonces, si se pone un checkpointer para guardar el mejor modelo, pues tienes, por ejemplo, la garantía de que lo puedes guardar en el punto más alto de la exactitud con datos de entrenamiento, con datos de validación. Bien. Bueno, pues ya faltan unos minutos para concluir. Todos estos temas son bastante interesantes y muy útiles. Ya lo vemos en varias aplicaciones, incluso ya son comerciales, ¿no? Pero también requiere su tiempo y son varias cosas que hay que considerar o hay que aprender, y los que saben seguramente darán la razón, ¿no? O sea, se parte desde los perceptrones, desde las matemáticas, de multiplicaciones entre vectores, entre matrices, se entienden cómo es el mecanismo del entrenamiento para una red de una sola neurona, luego se extrapola para un MLP, se aplica backpropagation, se entiende cómo está sucediendo el aprendizaje, se aplica a problemas de varios tipos para ir tomando varias intuiciones, se investiga qué es el procesamiento del lenguaje natural, qué tipo de problemas son, cómo trabajar con los datos. Casi cada campo tiene sus puntos específicos. Del lenguaje natural es un campo muy grande que tiene varias vertientes y así otro campo. Entonces, si quieren aprender estos temas, pues tienen que revisar de todo, desde matemáticas hasta probabilidad y programación, pues también, aunque ya las herramientas para programación son muy intuitivas y eso pues te facilita un poco, pero sobre todo tener el entendimiento de la esencia de las redes neuronales, pues te va a ayudar. Así que, bueno, pues me gustaría terminar con esta frase del doctor Geoffrey Hinton, uno de los que más ha trabajado en el campo de las redes neuronales y del deep learning, y que pues nos comenta, ¿no? Que pues para él el proceso, todo lo que se proponga, pues tiene que ser muy similar al procesamiento que se realiza en nuestro cerebro, porque pues solo así podemos hacer que la inteligencia artificial funcione, y pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Ahora. Así que, bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si Juan vaya a dar la conclusión del taller. Normalmente, donde estamos, nos dedicamos a dar cursos eventualmente de estos temas de deep learning, desde las bases, incluso hasta de programación, de machine learning. Entonces, si les interesa en algún momento entrar a algún curso, tenemos algunos próximos, pues envíenos un mensaje, pueden enviar un mensaje y les mando información. Entonces, Juan. Listo, Juan, pues muchísimas gracias. Bueno, antes de pasar a leer la constancia, me gustaría saber si tienen algún comentario, alguna duda que tengan aquí con el maestro Joel. Si no la tienen, bueno, el maestro Joel siempre está en la mejor disposición de responder cualquier duda, comentario. Como bien dice, como vieron en el tallercito, pues hay muchas aristas que pulirse para poder entender por completo esta área, y solo es un pedacito de lo que se puede hacer, ¿no? El procesamiento de lenguaje natural, pero hay todo un mundo nos está aplicando, y como bien dice el maestro Joel, primero analizar si podemos aplicar esto que está en boca de todos, que es la inteligencia artificial, ¿no? Así es, muy buen taller, Joel, como siempre, muchísimas gracias. Altamente recomendables los cursos que ofrece el maestro Joel, he tenido oportunidad de participar en varios de ellos, y en verdad que deja mucho. Con eso pude redondear mi trabajo del doctorado, entonces imagínense el impacto que tienen los cursos que da el maestro Joel. Los invito a que se acerquen a él, y tienen inclusive posibilidades de algunas clases nuestras. Ya vieron la calidad, muy bueno, pueden redondear ahí todo el conocimiento que están agarrando en su ingeniería, en su licenciatura, inclusive en posgrado. Yo me considero un ejemplo de ello. Y Joel, agradecerte, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por la dedicación que siempre nos has dado a este evento. Pues vamos a seguir colaborando ahí muy cerca contigo. Te agradecemos mucho, y pues si no hay algún comentario, algo más que quisieran compartir los
los asistentes, también agradecerles a los asistentes, a todas, a todos, muchísimas gracias por su participación, gracias por estar compartiendo aquí con nosotros, con el maestro Joel, preguntando cualquier situación, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a leer la constancia, déjenme les comparto aquí en lo que se animan a compartir sus comentarios. Gracias, qué buena conferencia, dice Daniel Castro. Muchas gracias, Joel. Bueno, pues, Joel, muchísimas gracias. El Centro Universitario UAM Ecatepec te otorga la presente constancia al maestro de Ciencias de la Computación, Joel García Velasco, por haber impartido el taller Análisis de Sentimientos en Opiniones con Deep Learning, llevado a cabo de manera virtual el día 27 de octubre de 2021, en el marco de la Semana Académica Multidisciplinaria, los retos académicos y profesionales hacia una nueva normalidad. Ecatepec, Estado de México, a los 27 días del mes de octubre de 2021. Firma al calce la doctora en Derecho Penal Alma Galindo Carvajal, encargada del despacho de la dirección del Centro Universitario UAM Ecatepec. Patria, Ciencia y Trabajo. Well, te agradecemos mucho tu tiempo, como siempre, y personalmente agradecerte todo lo que has colaborado y seguiremos colaborando. Muchas gracias, Joel. Los invito a todos a que puedan acercarse al maestro Joel, ¿sí? Ahí echen un mensajito, seguro que también por ahí tendrá algunas consideraciones con nosotros. Y pues muchas gracias, Joel. Gracias por tu tiempo.